Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, tercera ronda, torneo de candidatos. Alirecha Firuza con una preparación tremenda ha tenido incluso una hora de ventaja respecto a Hikaru Nakamura y vamos a ver una lucha de mentes espectacular. Ya en el tablero por parte de Firuza, que tras dos rondas jugando con negras lleva ahora blancas, D4, a lo que Hikaru Nakamura responde con caballo F6. Vemos la clasificación al finalizar la partida de esta tercera ronda, ya que han terminado todas las partidas. C4, E6, caballo C3 y tras alfil B4 estamos en una defensa ninzo-india. En caso de jugar a 3 directamente, bueno, pues si las negras retiran el alfil, quizás tendrían las blancas ya cierta ventaja con bastante centro. Por lo tanto, si el alfil ha venido a esta posición es para capturar y tras los cambios estaríamos en la variante Samish. Esto no ocurre, E3 línea principal, variante Ekmok F3 preparando E4 y ganando también centro por parte de las blancas. Es verdad que con esta jugada pues quizás retrasa el desarrollo de las piezas en el flanco de rey, pero aquí se opta por la variante clásica dama C2 y en caso de que en algún momento las piezas negras capturen en C3, pues se podría recapturar con la dama y así evitar el doblaje de peones. También defiende la casilla de E4 para una posible expansión en el flanco de dama A3 y tras los cambios dama por C3. Las piezas negras han entregado la pareja de alfiles y tras estos movimientos cogiendo centro D5 y alfil G5 clavando al caballo de F6, D por C4, dama por y tras B6 quizás para fianchetar el alfil de C8, torre de 1 por parte de Alirecha Firuza, que de alguna manera retrasa el desarrollo en el flanco de rey, que es donde, bueno, pues quizás va a buscar el enroque, ¿no? En largo ya tiene una estructura un poquito débil quizás para el enroque. Tras estos movimientos no alfil B7 sino alfil A6 atacando la dama y esta se retira a 4 con una muy buena idea, ya que toca el alfil de A6 y el caballo de B8 pues no se puede desarrollar debido a que defiende al alfil en la posición. Tras estas jugadas H6 preguntando al alfil qué quiere hacer en estos momentos, alfil H4 manteniendo la clavada. Y tras estas jugadas dama E7. Si nos vamos a las bases de datos de chess.com, había en torno a unas 4 partidas, o alguna más, perdón, en las que, bueno, pues vemos bastantes nombres de la élite, ¿no? Richard Rapport, Hikaru Nakamura, Le Quan Liem, Madmeyarov, Nakamura en varias ocasiones, Magnus Carlsen, Wang Hao, Wei Yi. Nos suenan muchos jugadores, el propio Dean Liren, que está jugando este candidatos, y bueno, pues Maxim Novasilagraf, iba a decir, Matlakov, creo que ucraniano, y bueno, Nikita Bityugov, Anis Giri, y bueno, pues más Caruana también por ahí anda, y bueno, pues se juega bastante en la élite. Tras estos movimientos se juega caballo F3, se comienza a desarrollar por parte de las blancas el flanco de rey, torre de 8 y es verdad que con este movimiento que no lo he comentado anteriormente, pues es verdad que el alfil mantiene la clavada, pero de alguna manera también, bueno, pues quizás en D2 podría estar más activo de cara a futuras jugadas. Tras estos movimientos dama C2, abandonando esta idea de controlar el alfil de A6, quizás con esta jugada pues se defiende la casilla de 4 para jugar E4 en algún momento y las negras rompen con C5 adelantando de alguna manera este peón que podía ser atacado también por las blancas y de alguna manera podía quedar retrasado. E4 ganando centro y aprovechando que se abre la diagonal, alfil por F1, torre por F1, las blancas pierden el derecho al enroque. Si en esta posición pensamos en E5 aprovechando la clavada y atacando a la dama si se retira el caballo de F6, no hay por qué retirarlo alfil por G2 y a torre G1, ya que bueno, pues se puede perder más material. Las negras podrían continuar con dama B7, metiendo cierta presión con dama y alfil en F3, pero tras torre por G2, caballo H5 y parece que las piezas negras están algo mejor. Bueno, no se entra en esta línea, ya que aquí directamente torre por F1 y tras estas jugadas
me quedo sin voz, G5 atacando el alfil. Tras estos movimientos, y aquí viene la preparación casera, ya que no hay partidas en las bases de datos, con esta, al menos de chess.com, con esta captura, se entrega pieza, pero a cambio la clavada es muy molesta. A ver cómo la evitan las piezas negras. E5 podría estar viniendo y tampoco es difícil, bueno, pues poner en seguridad a este rey que está muy expuesto. Tras estos movimientos, Nakamura juega a caballo C6, desarrollando. El tema es que si contamos material, bueno, pues las piezas negras tienen caballo por 2 peones y de momento dama C1. Con esta jugada quizás, bueno, pues el peón D4 no está atacado ya que caería la dama y de alguna manera quizás alguna idea con alfil H4, dama G5 dando algún jaque metiendo doble ataque al caballo de F6 es posible o directamente, como vamos a ver en la partida, dama F4 por parte de Firuza. Tras estos movimientos se juega en la posición primero torre por D4 por parte de Nakamura. Ya llevaba en torno a 40 minutos y estamos solo en la jugada 18, 40 minutos de menos por parte de Nakamura y Firuza jugando prácticamente, como decíamos, pues bueno, con preparación casera al toque, torre por D4 y tras torre por D4 las negras tienen una pieza pues bastante avanzada en la posición y dama F4 con este doble que comentábamos en la posición. Nakamura nuevamente pues pensando bastante qué hacer y sin duda, bueno, pues hace una de las mejores jugadas manteniendo la igualdad con esta idea. Caballo C2 jaque para que tras rey D1 se gana un tiempo con la dama, se retira de la clavada, el caballo de F6 sigue atacado 2 veces, pero por otro lado la idea de las blancas, de las negras y tras capturar en C2 es jugar dama 4 jaque. Tras estos movimientos rey B1, si rey C1 permitiría a las negras no capturar en E4, como sigue la partida, sino jugar dama C4 y tras este jaque podremos pensar en capturar la torre, rey D2 podrá continuar la línea, pero primero incluso caballo H5, se ataca la dama, esta se puede retirar a H4 y tras dama por F1, bueno, pues vienen varios cambios que favorecen sin duda a las piezas negras que mantienen calidad de más. Por lo tanto, también Firuza tiene que estar con cuidado, juega rey B1 evitando los temas de jaque en C4 y como decíamos, bueno, pues la secuencia que había encontrado Nakamura jugando caballo C2 jaque, muy interesante ya que de alguna manera salva los muebles. Hay ese doble ataque por parte del caballo, pero también se están enfrentando las damas. Dama por E4, ya que si el alfil captura deja defender a la dama, y tras caballo por E4 viene de ataque sobre el alfil y alfil F4. Gran movimiento, podría haberse retirado, pero aquí no tiene tanta diagonal y quizás en algún momento la idea de Firuza, y si las negras lo permiten, y si esta torre se retira de la octava activándose, que tiene que activarse en algún momento, bueno, pues podría venir el alfil a capturar alguno de los peones que como vemos en el flanco de dama están en casillas negras. No obstante, o de momento se juega caballo F6, las blancas han conseguido este peón pasado y tras caballo D5 se ataca al alfil. Las negras consiguen un caballo bastante bien centralizado, peones en casillas blancas y también el caballo, por lo tanto bastante difícil de atacar, alfil D2 manteniéndose, bueno, pues por parte de ambas piezas controladas los saltos de caballo y algunos movimientos del alfil y tras estos jugadas F5. Se da la casilla al rey para F7, de momento tras estos movimientos G3, rey F7 y tras F3 quizás preparando G4, Nakamura lleva su torre a H8. También tiene un 3 contra 2 en el flanco de dama y vamos a ver cómo poco a poco lo va avanzando, pero también Firuza va metiendo presión en el flanco de rey. Juega alfil G5 con idea clara de jugar G4 y así tener protegido pues la casilla que estaría en casilla blanca y de alguna manera taponaría y es cuando Nakamura empieza a avanzar sus peones. C4, 1 hora y 30 minutos todavía en el reloj o en torno a 22-23 minutos para Firuza tras 30 jugadas y solamente 22 minutos para Nakamura pendiente de hacer 10 jugadas y sin ese incremento de 30 segundos. No obstante, bueno, pues sabemos que es muy fuerte o muy rápido en ritmos blitz y bala.
La partida continúa con G4, B5, cada uno interesado en lo suyo y torre de 1 siendo muy molesta para las piezas negras, ya que como vemos, bueno, pues tras haberse jugado anteriormente G4, la captura o la idea de capturar en F5 comprometería bastante a este peón. No puede capturar ya que está defendiendo al caballo. Esta jugada es buena por parte de Firuza. Aquí podríamos pensar en jugar H5 directamente, pero tras torre G8 se toca el alfil, este volvería a D2 y de momento las piezas blancas salvan perder un peón debido a que el rey y la torre están en la columna F. Por lo tanto, Firuza opta primero con este movimiento, con esta idea que acabamos de comentar, F por G4, y tras F por G4 se abre la columna F en favor de las piezas blancas. Las blancas ahora, Firuza cuenta con 2 peones pasados y tras estas jugadas Nakamura, como decimos, pues sigue con su plan de lanzar los peones en el flanco de dama, despacio, sin prisa pero sin pausa. Se juega H5 y tras torre G8, siendo una ligera imprecisión, quizás aquí un movimiento con B4, siguiendo con este empuje, pues era algo más acertado. No obstante, la idea de Nakamura tras torre G8 es atacar al alfil y por detrás está el peón de G4, pero aquí hay una jugada de momento intermedia por parte de las blancas, que es torre F1 jaque, retira el rey a E8 y ahora se juega H6, entregando la pieza que no se puede capturar. Esto ya no pasa en la partida, ya que H7, bueno, pues como vemos la torre no puede evitar la coronación y están perdiendo la partida las piezas negras. Tras estos movimientos torre F8 se enfrentan las torres y aquí quizás alguna idea como torre G1 podría ser interesante, defendiendo en G4, manteniendo torres en el tablero y quizás, bueno, pues ayudando el empuje de estos peones. No obstante, bueno, pues las ideas de uno y de otro son fantásticas. Tras estas jugadas alfil de 8 para G5 y el alfil tener control de estos 2 peones pasados que tienen las blancas, A4 y tras G5 rey F7. Tras jugarse H7 amenazando la coronación, rey G7 por parte de Nakamura y G6 defendiendo al peón. Ahora las piezas negras prácticamente sin jugadas respecto a su rey, ya que si se captura en G6 pues estaría ganando la partida, y el problema de alguna manera es que el caballo en D5 está completamente clavado. Si en algún momento el caballo se retira a una casilla como F4 ganando el peón de G6, existiría alfil F6 jaque siendo ganadora. Está cubriendo la coronación y si se captura las blancas coronan. Por lo tanto se juega C3, B por C3, una idea para las blancas, ya que sí o sí el alfil tiene que llegar a la gran diagonal para amenazar ese alfil F6 como hemos visto, pero también valen casillas como D4, E5, podríamos pensar en hacer este recorrido, empezando por ejemplo rápidamente por alfil H4. El tema es que si ahora las piezas negras capturan en B2, están perdidas. Podríamos ver rápidamente la línea, alfil G3 y bueno, pues es ganadora esta posición para las blancas. Por lo tanto, en esta posición la defensa de las negras es E5 y alfil G3 buscando capturar el peón con la misma idea de coronar, existe caballo F4. Es verdad que aquí se puede hacer alguna intermedia tras E5 de capturar en C3 con jaque, el rey se retira a C2 y volviendo con el caballo de 5 evitando, controlando la casilla de F6, y ahora tras alfil G3, bueno, pues existe caballo F4. El problema para las piezas blancas es que si tras alfil por F4, E por F4, y aunque el rey está dentro del cuadrado, por lo tanto está cazando al peón que va a coronar, las piezas negras tienen B4, A por B3, A3, y ahora se está ganando la partida para Nakamura en esta ocasión, ¿no? Difícil la posición para ambos jugadores, alfil H4 de alguna manera no funciona directamente, se opta por esta captura en C3, caballo por C3, al venir con jaque se deja defender F6, rey C2, el caballo vuelve a D5 y tras estos movimientos alfil G5 en la posición. Se juega E5 por parte de Nakamura y la partida continúa con rey D2. A una jugada como rey D3 también buscando activar
El rey blanco, bueno, pues yendo a por los peones en el flanco de dama, también este peón central. El problema, por decirlo de alguna manera, es caballo F4 jaque. Si alfil por no se puede capturar, ya que entraríamos en esta misma línea en que las piezas negras pues están ganando la partida. Y el tema es que, bueno, pues también en esta posición se está capturando en G6 y la partida terminaría en tablas. Por lo tanto, Firuza de momento juega rey D2, a lo que se continúa con rey H4. Si queremos avanzar el peón llevándolo a E4, alfil H4, bueno, pues vuelve a funcionar con la idea de alfil G3 y alfil E5 con la idea que siempre está ahí en mente. Por lo tanto, de alguna manera este caballo está clavado, el peón también está clavado para caballo F4 si se entra pues en este tipo de líneas por parte de las blancas, y tras estas jugadas, de alguna manera movimientos de espera, se hace rey H8, rey E1 y B4 por parte de Nakamura, atacando este 2 contra 1, aprovechando que el rey se ha ido de alguna manera lejos. A por B4, A3, y tras alfil C1 sería un grave error ahora para las piezas negras jugar A2, ya que aunque se está perdiendo el peón, tras esta captura que pasa en la partida, si se juega a 2, finalmente las piezas blancas conseguirían su propósito, que es llevar el alfil a la gran diagonal. E5 está cayendo, viene con jaque, se está coronando, se está evitando la coronación por parte de las negras y la partida estaría completamente perdida, ¿no? Por lo tanto, la misma continúa con caballo por B4, primero rey D2 y a caballo D5, volviendo a esa posición, se juega alfil por A3. Tras estos movimientos caballo F4, atacando al peón de G6, alfil B2 cogiendo fuerza en la gran diagonal, es tarde ya que tras esta captura las piezas negras bueno, pues capturan directamente en H7. De hecho pasa en la partida, alfil por E5 jaque, caballo por E5 y tras rey C3 se juega rey por H7 y en esta posición, como indica en el tablero, la partida termina en tablas. Tremenda partida por parte de ambos jugadores, Firuza con una preparación tremenda y Nakamura, bueno, pues gastando muchísimo tiempo y haciendo unas pensadas de hasta 40 minutos, pero desde luego que no han sido en vano, bien por ambos jugadores, y vamos a ver qué pasa en próximas partidas. Vemos la clasificación rápidamente, disculpad, en la que, a ver si me lo permite, las cosas siguen como estaban, ya que llevamos 3 rondas y es lo mismo que habíamos visto en la ronda anterior. Esta ronda tercera, las 4 partidas han terminado en tablas, hemos traído 2 partidas y vemos si traemos alguna más. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao. Un segundito que no puedo